Hola, soy Víctor Manuel Gómez y bienvenidos a mi curso de Diseñanit 9 en YouTube. Recuerda que tienes más contenido en este mismo canal y en mi blog sobre tricotosas en knitstudium.com. Diseñanit es el programa más completo destinado a tricotosas electrónicas y no electrónicas. Es un software para Windows que abarca todas las partes del proceso de una prenda y cualquier otra labor relacionada con tu tricotosa y el punto. Si tu tricotosa no es electrónica, también puedes beneficiarte de varias características que te ofrece Diseñanit. Recuerda que necesitas un cable especial para conectar tu tricotosa al ordenador. También tienes que saber que cada marca de tricotosa e incluso dependiendo del modelo le corresponde su propio cable. En su página web softbyte.co.uk puedes ver un listado de los cables disponibles. En caso de tener un ordenador Mac, también puedes usarlo, pero tendrás que virtualizar Windows en tu Mac. Desgraciadamente, por el momento no está traducido al español. Es uno de los motivos por el cual estoy realizando este curso. Puedes activar los subtítulos en inglés y también en otros idiomas. Antes de comenzar a explicar cada sección, es importante que sepas que si quieres tejer una muestra rápida en tu tricotosa y así tener un primer contacto rápido con Diseñanit, puedes ir al menú Diseñanit 9 de mi blog. Y allí encontrarás la forma de tejer muestras tanto en Tricotosas Brother como en Empisal Knitmaster Silver Reed, con ayuda de los videotutoriales. Yo tengo la versión de Diseñanit 9 Complete, que es la que yo personalmente recomiendo, ya que de este modo tendrás todas las características disponibles del programa. Recuerda que tienes una guía muy completa de Diseñanit 8 en mi blog en español. No he traducido esta guía al inglés debido a que ellos tienen la ayuda del programa en inglés. Aunque está basado en la versión 8, es totalmente válida para utilizarla con la versión 9. A partir de ahora me referiré a Diseñanit como DAC. DAC se compone de 5 secciones. Standard Garment Styling. Esta es la primera sección. Aquí se encuentran las prendas ya predefinidas que el programa incorpora por defecto. Puedes elegir entre una variedad de prendas tanto para hombre, mujer y niño. Además, cada prenda puede ser adaptada a tu gusto. Tendrás que elegir entre una tabla de medidas o bien introducir las personalizadas, así como aplicar holguras. Original Pattern Drafting. Esta es la segunda sección. Realmente esta es la sección de patronaje del programa. Aquí podrás modificar los patrones predefinidos de la sección anterior, o bien crear también tus patrones desde cero. La versión 9 también cuenta con una opción para poder calcar patrones escaneados o descargados de Internet, y así convertirlos a un fichero DAC con todas las posibilidades que ello conlleva. Stitch Designer. Esta es la tercera sección. Podrás crear desde cero tus diseños de punto, modificar los ya creados,
cargar alguno ya predefinido por el programa o bien usar los que están disponibles y convertidos para DAC en mi blog de forma gratuita. Interactive Knitting. Esta es la cuarta sección. Esta sección es fantástica. Podrás tejer de forma interactiva y guiada tu prenda. De este modo, se te guiará con instrucciones sencillas, por ejemplo, cuántos puntos montar, aumentar o menguar puntos, forma de tejer escotes, cambios de color, etc. Design-A-Knit Graphic Studio. Esta es la quinta sección. En ella puedes convertir tus tarjetas perforadas en archivos DAC, también imágenes con diseños o tablas de punto y lo mejor de todo, convertir fotografías para que tu tricotosa actúe como una impresora de punto. Comienzo en la primera sección. Standard Garment Styling. En esta sección puedes crear tu prenda estándar de una forma intuitiva y rápida e incluso adaptarla a tu gusto sin necesidad de conocimientos avanzados de patronaje. Las partes importantes que debes conocer de esta sección son la ventana de tensiones y anotaciones, conocer las prendas estándar predefinidas y ajustarlas al estilo deseado, escoger entre una tabla de medidas o introducir medidas personalizadas, comprender las correspondientes holguras, modificar los patrones predefinidos sin conocimientos de patronaje. Una vez creada la prenda, ¿qué poder hacer con ella? Al hacer clic en la primera sección aparece automáticamente esta pantalla. Nos indica nueva prenda, prenda ya existente para cargar prendas que ya hemos creado anteriormente o introducir medidas personalizadas. Haz clic en el botón Nueva prenda. Pero en el caso que no aparezca esta ventana, también puedes acceder a ella pulsando en el menú File, New o el atajo de teclado Control N. Ahora tienes que seleccionar la prenda que vas a crear. Para ello hay tres columnas. La primera de ellas es el grupo de edad, bebé, niño y adulto. Y el género, mujer y hombre. De todos modos, en el caso que tu idioma sea el español, puedes descargarte, como he comentado anteriormente, la guía de Design-A-Knit 8 en español, ya que tienes muchas de las ventanas traducidas a nuestro idioma. Es recomendable que tengas una copia impresa porque te va a ayudar mucho. La segunda columna es el tipo de prenda. Tenemos 5 para escoger. Jersey, cardigan, que es una chaqueta de punto, un chaleco. En este caso, el chaleco es abierto. Si no queremos que el chaleco sea abierto, hay que escoger la siguiente opción, que es un jersey sin mangas y falda. Y en la parte de la derecha tenemos unos puntos para personalizar nuestra prenda. El primero de ellos es manga, que sería recta, raglan, pegada o unida y martillo. El escote delantero tenemos para escoger en V o en pico, redondo, recto o cuadrado. Y en la
y en el escote espalda igual que en el escote delantero. Voy a dejar esto por defecto y pulso OK. Ahora me indica si lo voy a tejer con máquina o a mano. En este caso, a máquina, con tricotosa. OK. Aquí debo escoger el modelo de mi tricotosa. Yo en este caso tengo una Silver Reed. Bueno, mejor dicho, Silver Reed y Knitmaster Empisal es lo mismo, pero la mía es una Empisal Knitmaster 560. Pulso OK. Aunque esto se puede cambiar luego más tarde, incluso si tienes más tricotosas electrónicas de diferente marca, en cualquier momento lo puedes modificar. Pulso OK. Esta es la pantalla de tensiones. Es una pantalla muy importante. Para tejer una prenda siempre deberemos de realizar nuestra muestra de tensión. Consiste en utilizar el hilo con el que vayamos a tejer y seguidamente, después de hacer esa muestra de tensión, tendremos que tomar las medidas, bien en puntos o hileras o en centímetros o pulgadas. DAC nos permite introducir nuestra muestra de tensión de dos formas distintas. Podemos elegir entre introducir cuántos puntos tenemos en 10 centímetros y cuántas hileras tenemos en 10 centímetros. O bien también podemos introducir cuántos centímetros tenemos en 40 puntos y cuántos centímetros tenemos en 60 hileras. La parte de abajo es lo mismo, pero si has hecho una muestra para el elástico. Este campo es para introducir datos sobre la tensión que has utilizado en esa muestra. De este modo, DAC lo graba y puedes acceder a esta información para recordar ese dato. Y el siguiente campo son notas u observaciones. Aquí puedes escribir lo que quieras, ya que es un recordatorio por si quieres volver a repetir esa prenda, anotar los pasos para recordarlo en el futuro. Voy a dejar esto por defecto porque lo que me interesa es mostrar el funcionamiento. Seguidamente aparece la ventana de holgura de la prenda. Tenemos 4 holguras. Casual añade 14 centímetros de holgura en perímetro de pecho. Classic son 10 centímetros. Oversize son 20 centímetros y 0 no añade holgura a la prenda. Esto no es importante porque lo podemos modificar en cualquier momento después. Clic en OK. En esta pantalla tenemos que definir las medidas corporales. Tenemos dos opciones. La primera es de una tabla de medidas predefinida por DAC. La segunda es de unas medidas que nosotros previamente habremos introducido personalizadas. Como no hemos introducido todavía medidas ni lo he explicado, voy a escoger la primera, Standard Size. En la segunda columna, Name nos indica cuáles son las tallas predefinidas y las nombra con una cantidad que corresponde al perímetro de pecho. Este sería pecho, cintura, cadera. Para escoger la talla correcta tienes que medir el perímetro de pecho y la medida que más se acerque a esa medida es la talla que debes elegir.
No te preocupes por la cintura o la cadera, ya que después puedes modificar esas medidas si no coinciden con la tabla. Lo importante es tomar la medida de pecho para que sea lo más exacto posible a esta medida. Yo en este caso voy a escoger la primera. Esta ventana es la más importante. Aquí vamos a ver todas las medidas que aplica a nuestra prenda y las podemos modificar a nuestro gusto. En este campo podemos volver a cambiar, si creemos necesarios, la holgura. Por ejemplo, voy a poner Classic y me indica si quiero aceptar o no. Le digo que sí. Si nos situamos dentro de cada campo, DAC muestra debajo un gráfico con la medida que le corresponde. Pecho, cintura y cadera, encuentros, la medida de nuca al bajo de la prenda, largo de brazo, bíceps y puño o muñeca. Y en la columna de la derecha nos indica la holgura que va a añadir a cada medida correspondiente. Todas estas medidas, si lo creemos necesarias, pinchando en el campo, las podemos cambiar a nuestro antojo. Yo en este caso voy a pulsar OK para continuar. Designit nos muestra ya el patrón finalizado. Antes de continuar, voy a explicar cómo es el menú de Designit. Tenemos un menú principal que son fichero, edición, vista, prenda, medidas corporales, estilo, opciones y ayuda. Debajo de este menú tenemos un menú horizontal de iconos. A su izquierda tenemos los botones con las 5 secciones que forman Designit. Y debajo de estas secciones tenemos otro grupo de iconos en formato vertical. El primer icono horizontal muestra u oculta las costuras de la prenda. Ahora lo tengo activado y me muestra la costura que tengo entre el escote de la espalda y la banda del cuello. Voy a desactivarlo. El segundo icono muestra el bloque base de esta prenda. El tercer icono es un diagrama para exportarlo de forma adecuada a otros programas. Y los dos últimos iconos es una cinta métrica horizontal y vertical. Simplemente haciendo clic en ellas se activan y desactivan. La forma de uso es muy sencilla. Pinchamos sobre la cinta métrica y arrastramos. Por ejemplo, queremos saber qué medida tiene de ancho nuestra prenda. Coloco el 0 aquí y veo que tiene 46 centímetros aproximadamente. Lo mismo con la cinta métrica vertical. Puedo colocarla en cualquier lugar y comprobar la medida deseada. Ahora voy al menú vertical de iconos. El primero es una carpeta. Es para cargar
una prenda que previamente hemos creado y guardado. El segundo es un disquete, es para guardar nuestra prenda. El tercero es una impresora, es para generar en un folio los datos correspondientes a esta prenda. El siguiente es una interrogación, es la ayuda de Diseñanit. Y los dos siguientes es deshacer y rehacer, que es lo mismo que irnos a Edit que hacer undo y redo, que es control Z y control I. Ya sabéis que control Z es muy usado porque todos los programas de los ordenadores control Z o bien en Mac comando Z es el paso hacia atrás. Los siguientes 4 iconos, el primero, en este caso tengo que grabarlo, porque si no, no me va a dejar continuar. Voy a decir que este es y sí. El primer icono es para crear una nueva prenda. Este icono es para modificar de nuevo las medidas. Podemos volver a adaptar todas las medidas si alguna creemos que no es adecuada. Este icono de aquí es para cambiar, si lo deseamos, la talla. Por ejemplo, voy a poner una talla más, porque creo que me había quedado pequeño, por ejemplo. Y el último icono es para que esta prenda se adapte a unas medidas que anteriormente hemos predefinido y grabado dentro de Diseñanit. Como no tenemos ninguna, no podemos escogerla. Pero si lo tuviéramos, se haría en esta opción. Los últimos 6 iconos son los más importantes. Estos iconos nos permiten ajustar o personalizar aún más nuestra prenda. O mejor dicho, nuestros patrones. Estos iconos también se encuentran en el menú Styling. Comienzo por el primero, que es el cuerpo. Su significado por orden es el siguiente. Elástico, aunque en la versión 8 creo que aparecía como welt. Es lo mismo. Ablusado, zona recta y caída del hombro. Es muy sencillo saber qué hace cada opción, ya que si pinchas dentro del campo, Diseñanit te marca la zona a modificar. En este caso tenemos 5 centímetros de ancho de elástico. Podemos poner, por ejemplo, 7 centímetros y pulsamos aplicar. El ablusado es para dar más volumen o evasé a una zona concreta. En este caso es el bajo de la prenda. Voy a poner, por ejemplo, 5 centímetros. Aplicar. Zona recta es cuando el patrón llega a la zona de la sisa, Diseñanit deja unos centímetros de forma recta para que sea más sencillo tejerlo y montarlo después. Yo esta zona no la toco a no ser que consideres necesario. Y por último es la caída del hombro. Si queremos que este hombro tenga una caída, por ejemplo, 2,5, aplicar genera una diagonal en el hombro.
como este diseño es de hombro recto, si no me interesa, puedo pulsar aquí, perdón, volvería a poner 0, que era su medida correspondiente, o bien le daría a cancelar. Aquí también voy a dejar closing 0. Ok. Ahora voy a ir al icono del escote. Estos campos nos indican el ancho del cuello, la abertura del cuello, la profundidad del cuello en pico o V y una zona recta. Como he dicho anteriormente, haciendo clic en el campo nos muestra la zona en la que va a modificar DAC el patrón. Es el ancho de la banda del cuello. Por ejemplo, voy a poner 4 centímetros y aplicar. Aquí es la abertura del cuello. Si queremos que nuestra prenda sea más desbocada, más amplia en la zona del escote, tenemos que modificar esta medida. Por ejemplo, le voy a poner 21. Esta es la profundidad del cuello. Si lo quiero más escotado, tendré que aumentar esta medida. Y por último, es una zona recta que DAC nos permite modificar. Voy a poner, por ejemplo, 2,5 centímetros y aplicar. Aquí, cuando lleguemos a tejer, esto será en recto. Voy a dar cancelar y voy a ver ahora el icono de la manga. Tenemos dos, mangas cuando son rectas y mangas cuando llevan corona. En este caso, como no lleva, solamente tengo acceso al primer icono de la manga. Las opciones son puño, ablusado en puño y zona recta. Aquí en puño es el ancho del elástico. Por ejemplo, voy a poner 1 centímetro más. 6. Aplicar. Ablusado es para generar un fruncido en la zona del puño y que quede más ablusada la manga en esa zona. Por ejemplo, voy a poner 3 centímetros. Aplicar. Esto luego irá fruncido o tableado al unirlo al puño. Y zona recta es cuando estamos llegando a finalizar la manga, DAC por defecto deja unos centímetros. Los podemos modificar si lo creemos necesario. Voy a cancelar y voy a crear otra prenda, porque cada prenda tienen sus opciones distintas. Ahora voy a crear un jersey con la manga unida o pegada, delantero cuello redondo y escote espalda cuadrado. Ok, voy a pasarlo todo rápido porque me interesa llegar a esa zona. Bien, aquí exactamente es lo mismo a excepción de esta zona. En este tipo de jersey tenemos ancho de sisa. Aquí podemos añadir más ancho en la zona de la sisa cuando va a comenzar la forma de la manga. Aquí lo vemos. Voy a dar cancelar y voy a ir a escote. Es lo mismo, pero nos añade uno nuevo.
En este tipo de cuello podemos modificar la profundidad del cuello en la espalda, que sería en esta parte. Voy a dar cancelar. En la manga es lo mismo, pero en la manga con corona es distinto. En este tipo de manga puedes modificar el ancho de la parte superior de la corona, modificar la altura de la corona y modificar también el recorrido en los laterales de la corona. Hay que tener cuidado al modificar estas medidas. Si no sabes muy bien lo que estás haciendo, es probable que luego tengas un problema en el montaje de la manga. El primero de ellos nos añade medida o disminuye en la zona final de la corona. Voy a poner, por ejemplo, que sea mayor. 10. Perdón, voy a poner 3. Voy a poner 3 para que se vea más la diferencia. Este nos modifica la altura de la corona. Si pongo, por ejemplo, 5, nos la hace más baja. Si le pongo, por ejemplo, 2, la hace más alta. Es al contrario. Y por último es el recorrido de los laterales de la corona. Aquí le puedo dar más si quiero que la manga quede fruncida en la parte recta de la corona o que quede también fruncida en los laterales. También de este modo podemos crear mangas abullonadas en la zona superior de la manga. Ahora he creado un jersey con manga raglan y pulso el icono de raglan, estilo de raglan. Te permite modificar la holgura de pecho, la holgura en bíceps y el ancho del cuello. En la última línea nos indica menguar un punto cada 2 líneas. Hay que tener mucho cuidado para modificar estas medidas en un jersey con manga raglan. Como bien sabrás, los jerseys con manga raglan a veces no sientan del todo tan bien como otro tipo de manga, con lo cual, si no sabes muy bien cómo va a afectar el cambio de medida a la prenda final, es mejor que no toques nada. Lo único que nos indica aquí es lo que he explicado anteriormente y lo mejor es probarlo para ver qué es lo que hace. Pero aquí mucho cuidado con tocar porque puede que luego la prenda no siente correctamente. Ahora he creado un jersey con la manga martillo. Pulso el icono manga y me muestra dos medidas nuevas, que es en el escote y en el hombro. Podemos modificar estas dos medidas de una forma muy visual según nuestro gusto. Ahora voy a crear un cardigan. Le voy a dar, por ejemplo, tal y como está. Y la diferencia que tengo en el cardigan es esta opción. En el cardigan nos permite realizar un cruce
para que nuestra prenda sea cruzada, es decir, se solape uno de los delanteros encima del otro. Por ejemplo, le puedo poner 8, aplicar y ahí se ve exactamente lo que realiza. Seleccionas falda y te permite dos opciones, simétrica y asimétrica. La diferencia es que si escogemos asimétrica, todo lo que hagamos en uno de los lados no se va a repetir en el lado opuesto. Yo voy a escoger simétrica y un dato a tener en cuenta es el número de paneles. El número de paneles es los trozos en los que vamos a dividir nuestra falda. Si yo pongo 2 paneles, tendré 2 paneles de falda, un delantero y un trasero. Si pongo 4, tendré 2 delanteros y 2 traseros. Y así sucesivamente. Yo en este caso voy a poner 2. Y pulso OK. Voy a ir rápido. Y ya tengo la falda. Por lo tanto, para modificar las medidas de la falda, recordad que también podemos ir de nuevo aquí para modificar cualquier medida y el icono falda nos permite modificar el patrón a nuestro gusto. Las opciones de la falda son el largo total de la falda, la zona recta, vuelo o evasé, cinturilla y bajo de la falda. El largo total me lo indica con esta línea y lo puedo modificar. Aplicar. La zona recta es en esta parte de la bajada de la cadera. La circunferencia es una de las más importantes ya que nos va a permitir modificar el tipo de falda. Aquí tengo una falda con un poquito de evasé. Si quiero mayor evasé o vuelo, le tendré que ampliar la medida. Por ejemplo, si le pongo 87, que es la medida de cadera, perdonad, es mayor, serían 97, serían 99, aproximadamente sería esto una falda recta. Y si le aplico menos, lo que consigo es una falda lápiz. Este es el ancho de nuestra cinturilla. Hay que entender que hay unas líneas pequeñas discontinuas que esto es una doblez, ya que la cinturilla se dobla para darle más cuerpo. Igual ocurre en el bajo, se dobla para finalizar el bajo, aunque esto lo podrás cambiar o terminar de un modo u otro según tu gusto cuando lo estés tejiendo. También cuando lo lleves a la opción de patronaje puedes modificarlo y lo puedes incluso quitar si es que no vas a dar en el bajo la vuelta al dobladillo, lo vas a hacer liso como te guste terminarlo. Una vez que tenemos nuestra prenda finalizada, tenemos varias opciones para elegir. Una de ellas es, aunque esto lo veremos más adelante en otros vídeos de forma más detenida, pero una de las formas es directamente enviarla a tejer porque vamos a hacer, por ejemplo, un punto jersey, no vamos a añadir nada más. Pulsamos Interactive Knitting. En esta pantalla escogemos el nombre de la prenda que previamente hemos guardado, OK, y tenemos que escoger la prenda
perdón, la pieza que vamos a tejer. Delantero, espalda, manga derecha, manga izquierda. Por ejemplo, voy a escoger el delantero. Pulso OK. Aquí me indica dónde tengo el carro para comenzar de la tricotosa, en la izquierda o en la derecha. Y aquí, si lo voy a tejer con tricotosa o punto a mano, pulso OK. Ahora me estaría indicando que tendría que montar 74 agujas en la izquierda y 74 agujas en la derecha. Ese sería el montaje de puntos. Pero pulsando en el semáforo central me da la información más concisa y sería montar 74 puntos y 74 puntos. Tendría que haber tejido 72 hileras de elástico para conseguir 5,1 centímetros de ancho de elástico y tenemos que colocar nuestro contador de vueltas a 0, muy importante para que nos coincida con el contador de vueltas de DAC. Pulso OK, le daríamos Start Search a para que nos busque nuestro cable, pero a mí no me va a funcionar porque yo ahora no la tengo conectada. Y así ya nos indicaría, pero lo veremos en vídeos posteriores. Otra opción es mi prenda llevarla al sistema de patronaje, a la segunda sección, Original Pattern Drafting. Aquí ya tendríamos nuestra prenda separada por cada pieza y aquí podríamos modificarlo a nuestro gusto si fuera necesario o también le podríamos añadir pues un motivo, diseños de punto para hacer un tejido noruego o firais o un jacquard, etc. Por ejemplo, si quiero añadir al delantero un punto, es seleccionar el delantero, pulsar este icono, escoger de mi ordenador el diseño que me gustaría introducir, por ejemplo este, OK, y ya lo tendría preparado. Pero esto lo vamos a ver en siguientes vídeos porque hay mucha más información en estas otras secciones. En el caso que quieras crear una tabla con tus medidas personalizadas o bien las medidas de otra persona, tienes que ir al menú Body Size y escoger Edit Custom Size. Si quieres le puedes asignar un grupo. Yo en este caso voy a poner cualquier nombre, Need. Escojo si es para bebé, niño o adulto y me lo voy a hacer por ejemplo para mí, mail y el nombre. Voy a poner mi nombre, Víctor. Pinchando en cada campo nos va a ayudar a saber cuál es la medida correspondiente en cada campo. Y estas partes de aquí, que es como realizar el estilo, son estas opciones que hemos visto aquí en el panel de la izquierda, con lo cual son lo mismo, es la profundidad del cuello de pico, profundidad del cuello redondo, este sería la profundidad del escote espalda, el ancho de la sisa, largo de la falda, circunferencia de la falda y el ancho de los elásticos. Cuando lo tengas creado sería añadir y ya ahora mismo ya lo tendrías aquí. No es una opción que utilizo mucho ya que suelo adaptar las prendas desde la tabla de medidas,
pero aquí que sepas que también lo puedes realizar. Le darías OK y cuando vayas a crear una nueva prenda, bien, por ejemplo, esta misma, puedo ir a esta opción y aquí puedo escogerlo y se va a adaptar a las medidas que yo le he introducido. Aún así, también podrás modificarlas después. Espero que te ayude esta parte del curso a utilizar Diseñanit. Si te ha gustado, dale un me gusta. Si no estás suscrito, suscríbete por favor, ya que me ayuda mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta luego.